¿Está mal sentir ansiedad? Si estoy sintiendo ansiedad, ¿estoy enfermo? ¿Qué pasa si tengo un ataque de ansiedad? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? Muchas personas me han preguntado qué es la ansiedad, cómo manejar la ansiedad, si están enfermos de ansiedad, y eso me motivó a hacer este video para explicar un poco qué es la ansiedad y si es o no un problema. Entonces vamos a empezar un poquito definiendo lo que es la ansiedad. Estoy ansioso de veras. La ansiedad, inicialmente, o para ponernos todos en el mismo canal, la ansiedad es una respuesta fisiológica, no es una emoción, no es un sentimiento, es una respuesta fisiológica del sistema nervioso simpático. ¡Qué simpático! ¿Qué es lo que pasa con el sistema nervioso simpático? Que es el que se activa cuando tenemos algún peligro, o es el que se activa cuando el cuerpo se siente en riesgo. Cuando nuestro sistema perceptual percibe que algo puede ponernos en peligro, el sistema simpático se activa y es el que hace que tus músculos se tensen, que tu respiración se acelere, que tus palpitaciones aumenten. Estoy traumatizado. Y eso, ese conjunto de reacciones fisiológicas es el que se conoce coloquialmente como respuesta ansiógena o la ansiedad. Entonces, sentir ansiedad por principio no es peligroso, ¡muy pegriloso! No es riesgoso, no es un problema. Sentir ansiedad no es un problema, es señal de que reaccionas ante el entorno, de que entiendes lo que está pasando y que tu cuerpo está preparado para luchar o para huir. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque muchas veces muchas personas creen que al sentir esta reacción fisiológica, creen que ya están en un problema y no. Recordemos en sus capítulos anteriores de Cómo me lo explico que hablaba de la teoría de Schachter y Singer o la teoría de doble corroboración para entender las emociones. Estos fisiólogos nos hablaban de que para poder interpretar o entender una emoción, la reacción fisiológica era exactamente la misma y lo único que cambiaba era la percepción o cómo entendía yo la información que recibía del entorno. Entonces, cuando yo siento la ansiedad o esta percepción que yo tengo de la ansiedad, depende de que yo interpreto lo que pasa en el entorno como algo que me pone en peligro. Entonces, no es lo mismo la reacción fisiológica o no es lo mismo lo que voy a interpretar cuando veo a mi pareja o a alguien atractivo enfrente de mí a la reacción fisiológica que voy a tener cuando veo a alguien armado enfrente de mí. Porque si bien es cierto que la respuesta fisiológica puede parecerse, ante la persona que me gusta puedo entenderla como enamoramiento y ante la persona armada la voy a entender como una situación de peligro, aunque la respuesta fisiológica sea la misma. Entonces, la ansiedad o lo que coloquialmente se conoce como ansiedad es esa interpretación que yo hago del entorno como algo riesgoso o que me pone en peligro. Entonces, sentir ansiedad ya quedamos claros que no es un problema. Sí les quedó claro, ¿verdad? Porque tendrían que regresar el video y bueno, espero que les quede claro que sentir ansiedad no es un problema. Cuando se vuelve un trastorno de ansiedad es cuando se te quedan pegados los cables de esta activación fisiológica. Hermano, me da miedo el eje vertical. Y cuando la sensación de riesgo o de peligro es persistente y que además se convierte en algo incapacitante. ¿A qué me refiero con incapacitante? En que impide que realices las actividades cotidianas, que te impide relacionarte con los demás, que te impide disfrutar de un momento en el que
que te gustaba anteriormente, que te impide desarrollarte en los diferentes entornos. Solo en el momento en que la ansiedad se convierte en algo problemático y que impide que hagas cosas cotidianas, es que podemos hablar de un trastorno de ansiedad. Antes no. Y este trastorno de ansiedad tiene que haber durado por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones que pueden despertar o generar trastornos de ansiedad, pero ya hablaremos de eso. Antes de hablar de los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, me gustaría especificar un poco cómo sé que estoy en un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es cuando la ansiedad se siente de manera más intensa y que puede empeorar con el tiempo ante situaciones que pueden o no ser percibidas como peligrosas, y que estos síntomas o estas sensaciones fisiológicas que se despiertan ante la ansiedad resultan que pueden interferir de una manera importante en nuestra vida cotidiana. Pero solo hasta que esta interferencia en las actividades cotidianas aparece, es que podemos empezar a pensar que es un trastorno de ansiedad. Porque pues es comprensible que antes de una presentación importante, antes de una exposición, antes de ver a nuestro crush, antes de algo que estamos esperando muy impacientemente, o ante un suceso como un terremoto o algo así, es comprensible que se dé esta respuesta fisiológica. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. La cuestión o el problema es que esta respuesta fisiológica se dispare sin una razón aparente, o que se dispare de una intensidad tal que te impide disfrutar de ciertas circunstancias, o que te impide desarrollarte de una manera esperable a como lo harías cotidianamente. En los otros ejemplos anteriores, la sensación se despierta, sí, pero es totalmente comprensible porque estamos frente a gente desconocida, o porque nos están evaluando, o porque es algo que esperaba por mucho tiempo, o porque pues es un terremoto, y en un terremoto pues sí me estoy poniendo en riesgo, y es comprensible que yo me sienta en riesgo. Mijo, está temblando. No es cierto, nomás ese rollo, no hay nada más ese cumbio, papá. El trastorno de ansiedad se da cuando no hay, digamos, algo en el entorno que justifique que me sienta en riesgo. ¿Y cuál es la causa de los trastornos de ansiedad? Spoiler alert, no existe. Todavía no se ha determinado de ninguna manera, en ningún sentido, cuál es la génesis de la ansiedad. ¿Y saben por qué? Pues porque el cuerpo está diseñado para sentir ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad se vuelva problemática, dependerá en mucho del entorno de la persona, de cómo le enseñaron a percibir el entorno, de cuáles han sido sus relaciones cercanas y de cómo ha entendido y aprendido a manejar las emociones, es que puede o no presentarse mayor probabilidad de que haya un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, si yo en mi familia he estado en constante contacto con personas que tienen ansiedad, pues muy probablemente yo aprenda patrones de ansiedad, porque pues la convivencia me llevó a entender que la vida es un peligro y que una reacción validada ante ese peligro es presentar una conducta ansiógena. Pero no hay nada que determine, ni genética, ni biológica, ni químicamente, un origen para la ansiedad. Esto no quiere decir que la ansiedad en sí misma no despierte cosas químicas. Hay algunos medicamentos que se llaman ansiolíticos, que tienen como objetivo que la ansiedad disminuya, que los síntomas físicos de la ansiedad disminuyan. Necesito mi dosis. Vamos, por favor, amigo, va. Pero un ansiolítico no va a cambiar tu manera de interpretar el entorno y no va a cambiar la manera en que entiendes los riesgos. Entonces, ¿cuál es la causa de un trastorno de ansiedad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay diferentes maneras en que la ansiedad se puede manifestar en las personas. ¿Quién está en riesgo de tener trastornos de ansiedad? Pues básicamente todas las personas.
Y te va a pasar a ti. Todas las personas estamos en riesgo de generar un trastorno de ansiedad, pero hay personas que tendrán mayor probabilidad de presentarla que otras. Entonces, una de ellas es que a mí me hayan enseñado o haya estado en un entorno que me haya obligado a tener conductas retraídas. Es decir, si yo soy tímido, no quiere decir que ser tímido es el problema. Quiere decir que en el entorno me enseñaron o invalidaron mis formas de interacción, y esas formas de interacción, al ser juzgadas como inválidas o malas o inadecuadas, es que yo voy a estar percibiendo que mi conducta es disruptiva, nociva, inadaptada, y entonces eso va a generar que yo despierte reacciones fisiológicas ante un entorno que va a evaluar mi conducta, y eso genera mayores probabilidades para que yo en un futuro genere un trastorno de ansiedad. Para ponerlo en un ejemplo, si yo constantemente me estoy viendo o sintiendo evaluado por las personas, o las acciones que yo tomo son evaluadas negativamente por los demás, es más probable que yo genere un trastorno de ansiedad, porque yo voy a generar esta creencia de que todo lo que hago es malo. No soy mala persona. Tuve mala suerte. O es tildado de ser evaluado, o que se tiene que ver con lupa porque seguramente la voy a cagar. Entonces, si yo estoy en un entorno que me evalúa constantemente, seguramente voy a generar muy recurrentemente una respuesta de ansiedad, aunque pues no haya un peligro aparente. También los eventos traumáticos ante ciertas circunstancias o ante ciertas situaciones específicas pueden generar un trastorno de ansiedad. No sé si tú has visto o has conocido a una persona, mi mamá es de esas personas, que cuando sucede un temblor o que suena la alerta sísmica, aunque no haya un temblor, tiene una reacción muy exacerbada. Si dices, ¿por qué a mí? Y eso puede ser señal de un trastorno de ansiedad, porque en ese momento, ante esa situación particular, la respuesta es tan intensa que se paraliza. Y a pesar de que es comprensible, la intensidad es tan grande que la persona deja de reaccionar. Eso podría entenderse como un trastorno de ansiedad, pero es debido a una situación traumática muy particular. Problemas de salud como hormonales o de tiroides o cardíacos pueden generar que las personas tengan estas interpretaciones, o es que también la ansiedad tiene que ver con cómo interpreto yo las reacciones fisiológicas que suceden en mi cuerpo. Por ponerte un ejemplo, cuando yo estoy a punto de subirme a un escenario, se me seca la boca, me sudan las manos, siento mi corazón latir rápido, hay un hueco en el estómago, y puedo interpretarlo también como ansiedad, aunque no hay un peligro latente o mi vida no está en riesgo, pero también la puedo interpretar como tengo este gusto o tengo estas ganas ya de subir al escenario porque pues ya necesito estar ahí y ver cómo resolver la situación. Entonces, muchas veces la manera en que yo interpreto cómo reacciona mi propio cuerpo puede ser alimento o no de la propia ansiedad. Entonces, lo más común que me he encontrado es que ante la misma ansiedad, la gente entienda que sentir ansiedad está mal. Y no, porque la ansiedad en sí misma es una señal de que percibes el mundo, de que entiendes que hay riesgos y de que puedes tener una respuesta en el entorno. Pero, ¿cómo puedo saber o cuáles sí pueden catalogarse como un trastorno de ansiedad? Bueno, el primero es la agorafobia, que ha sido entendido un poco erróneamente como fobia a los espacios abiertos. Ahora di tu mantra. Sí, doctor. Espacios abiertos grandes. Espacios abiertos y grandes. Bien. Y la agorafobia no es el temor al espacio abierto, es el temor a que si salgo al mundo, a que si salgo a la calle, estoy en riesgo de que algo me pase. De ya sea que estoy en peligro o que pase algo que me avergüence, y entonces para evitar esas situaciones pues entonces me encierro en mi casa. Entonces no tiene que ver tanto con los espacios abiertos, tiene más que ver a los riesgos que yo interpreto que pueden suceder si salgo, y entonces para evitar
exponerme ante esos riesgos, mejor me encierro en mi casa. Otro trastorno es el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Es decir, que yo tengo una condición fisiológica que hace que los síntomas de la ansiedad se disparen de una manera insoportable o se disparen a la menor provocación. Pero el problema no es la ansiedad en sí misma, es que esta desregulación fisiológica hace que yo sienta los síntomas de ansiedad de una manera más intensa. El trastorno de ansiedad generalizado es estas personas que están en una constante activación que hace que básicamente todo el tiempo estén en estado de alerta, que todo el tiempo esté la sirena encendida, y eso hace que la gente pues no sepa lo que es sentirse relajado, y entonces la gente empieza a generar conductas de adaptación para saber controlar un poquito la ansiedad, pero la ansiedad está siempre, todo momento, en todas las rutinas. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Y entonces el problema es que todo en el mundo les despierta interpretaciones que los ponen en riesgo o que los ponen en riesgo de un avergonzamiento social. Y entonces las personas con trastorno de ansiedad generalizada suelen también ser confundidas con personas con depresión porque pues no se mueven, pierden la voluntad de hacer las cosas, hay cambios en sus ciclos, hay cambios en sus rutinas, pero un profesional de la salud tiene que hacer un diagnóstico diferencial para saber si lo que te pasa es ansiedad o depresión, porque si bien ambas están muy relacionadas, digamos que las diferencias sutiles son las que nos van a poder ayudar a definir cuándo es ansiedad y cuándo depresión. El trastorno de pánico o el ataque de pánico. El ataque de pánico se diferencia de la ansiedad de una manera muy particular. En la ansiedad muchas veces uno tiene noción de qué es lo que me pone en peligro o de qué es el riesgo que yo estoy corriendo. Pero en un ataque de pánico se puede dar de una manera súbita, aguda y sin siquiera tener presente qué fue lo que detonó este ataque de pánico. Y el ataque de pánico hace mucho énfasis en lo fisiológico. Los síntomas son tan intensos que te paralizas, que sudas. Y hay una diferencia entre el ataque de pánico y el ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad es cuando estas preocupaciones y estos riesgos que yo tengo empiezan a llenar mi cabeza, hasta que llega un punto en que son tantas que me paralizo. Pero la diferencia es que en el ataque de pánico los síntomas son los que se disparan, y en el ataque de ansiedad es que las preocupaciones y los peores escenarios que surgen en mi cabeza son tantos y tan abrumadores que me paralizan. Pero si se dan cuenta, la diferencia es súper sutil. Entonces, ¿cuál es la manera de ayudar a una persona con un ataque de pánico? Ayudarlo a regularse fisiológicamente. Tranquilo, no te apresures. Que estos síntomas se reduzcan. ¿Y cómo lo hacemos? Con respiraciones diafragmáticas, con contención física, abrazos o caricias que los hagan sentir que están en control, que están, digamos, acompañados de una persona, y que el constante recordatorio de que esta sensación, por más horrible que sea, va a pasar. Lo más prudente que se puede hacer con alguien que está teniendo un ataque de pánico es estar con ella o con él y preguntarle qué necesita para sentirse más relajado. Porque las personas que tienen ataques de pánico usualmente los han sentido antes. Entonces, también respetemos la experiencia que tienen. Y a una persona que tiene un ataque de ansiedad es tratar de situarlos en el presente. ¡Y quédate ahí! Porque lo que está generando ese ataque de ansiedad son todos los escenarios mentales que están teniendo. Entonces, ante todas esas dudas y ante todos esos riesgos, regalémosle certezas a las personas que están teniendo un ataque de ansiedad. Frases como: yo estoy aquí, te voy a ayudar,
no va a pasar nada, estamos juntos en esto, cuéntame qué necesitas. O sea, hacer presencia y hacer tierra con una persona que está teniendo un ataque de ansiedad puede ayudar a reducirlo. En uno, nuestro objetivo es reducir los síntomas fisiológicos. En otro, es tratar de situar a la persona en el presente y en el que tú vas a ser una figura de apoyo, porque esto puede reducir en mucho los escenarios mentales de una persona que está teniendo un ataque de ansiedad. Hay otras expresiones de ansiedad que no son muy comunes o que están empezando a ganar relevancia. Uno de ellos es el mutismo selectivo, que es cuando una persona elige no hablar o no convivir por temor o por riesgo a verse avergonzado o por verse en peligro. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Técnicamente no es problemático el mutismo selectivo siempre y cuando este mutismo esté afectando la vida cotidiana de la gente. Si se van dando cuenta, muchas de las cosas que tiene la ansiedad es que como todo mundo la sentimos y todo mundo digamos que somos aptos para responder ante un escenario de riesgo, la problemática aparece cuando la ansiedad impide que yo conviva con los demás. Lo mismo pasa con el mutismo selectivo. No es problemático hasta que tengo que hablar con alguien. El trastorno de ansiedad por separación no es un trastorno técnicamente. O sea, digamos que todos los niños pequeños de cierta edad pues vamos a tener miedo y vamos a tener ansiedad de que mis padres o las figuras que me cuidan se alejen de mí. Entonces estas cosas como ay, la pego y ay, tengo una herida de la infancia, ¡Pinches blancos de mierda! se agarran mucho de esta clase de cosas para justificar su existencia, pero la ansiedad por separación digamos que es un proceso que todas las personas vivimos. La cuestión es que cuando esta ansiedad por separación se vuelva problemática o impida que yo me relacione con otra persona, entonces sí podemos empezar a pensar que pues es problemático. La ansiedad o fobia social tiene que ver con este avergonzamiento que yo voy a sentir por relacionarme con los demás. Y viene de esta creencia de que la persona que se relaciona con los demás lo hace mal. Pensemos en la manera en la que hablamos de la gente freak u otaku, que es como un prejuicio muy específico de las habilidades que tiene y de las que carece, pero esta generalización hacia esta gente ha, digamos, generado algo que se llama profecía autocumplida, que es yo defino a esta persona como inhábil social y como es inhábil social no me junto con ella, pero como no me junto con ella, esta persona que es otaku o es friki no tiene oportunidades sociales para relacionarse con alguien fuera de su círculo. Entonces cuando se relaciona con alguien fuera de su círculo despierta una fobia social porque sabe que esta gente de este otro círculo la va a juzgar como inhábil social y es un círculo que se repite. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuál es el problema? El problema son las habilidades sociales de este friki o que yo lo estoy definiendo como alguien inhábil social. Entonces la fobia social viene de esta creencia de que este otaku sabe o entiende o cree que por ser otaku no tiene habilidades sociales y entonces lo cree y al creerlo entonces evita tener exposición social con gente de otro círculo que sabe que lo va a juzgar. Entonces la fobia social es un poco de los dos lados y lo que hay que empezarnos a preguntar es ¿cómo voy a saber si soy hábil o no socialmente si no interactúo? Alguien en algún punto me sugirió que hablara sobre ansiedad en personas con diversidad funcional porque es una población muy ignorada y sí lo es. El problema es que la ansiedad, como decía hace un rato, la sentimos todas las personas. No importa nuestra configuración física, no importa nuestra configuración neuronal, todos y todas las personas sentimos ansiedad. La cosa con una persona con neurodiversidad
o con impedimentos motrices que impidan que yo hable acerca de lo que me está pasando, es que mi ansiedad se va a expresar en la medida en que mi cuerpo lo permite. Nosotros estamos habituados a generalizar que la ansiedad se va a presentar con sudoración en las manos y con torpeza y con palpitaciones y con aceleración en el ritmo respiratorio. Pero pues digamos que asumimos que todas las personas nos van a poder decir que eso está pasando. ¿Qué pasa cuando no? Pues bueno, la ansiedad lo que hace es cambiar de alguna manera nuestra expresión conductual o nuestras interacciones con los demás. Entonces, lo que tengo que hacer es, cuando estoy enfrente de una persona con diversidad funcional, ver de qué manera cambia la conducta o la expresión cuando estoy en una situación que es ansiógena, porque algunas personas con neurodiversidad a lo mejor les duele el estómago, o a lo mejor empiezan con manierismos o conductas repetitivas. El problema es que muchas veces cuando estamos frente a una persona con diversidad funcional solemos decir que esas conductas son debidas a su condición, pero no a la ansiedad. ¿Qué pasa si empezamos a mirar o a preguntarnos, ¿esta persona con diversidad funcional está cómoda aquí o no está cómoda? ¿O cómo se estará sintiendo? ¿De qué manera yo puedo tratar de saber cómo se siente esta persona? Y estas respuestas nos van a dibujar cuáles son las respuestas que tiene esta persona frente a algo que le da ansiedad. Para cerrar este video quiero hablar un poco sobre lo que despierta la ansiedad. Y como he venido diciendo todo el video, la ansiedad depende de cómo interpreto el entorno. En un entorno en donde yo me veo en riesgo, ya sea en que se ponga en peligro mi vida o que me vea en riesgo de una vergüenza social. Y en las personas con diversidad funcional, digamos que nada en el entorno está construido para que nosotros seamos admitidos. Las personas con diversidad funcional estamos más expuestas a la ansiedad porque en el entorno tenemos que hacer muchísimos esfuerzos nosotros para ser aceptados por ti. ¡Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente! Entonces imagina a una persona en silla de ruedas o con neurodiversidad que llega a un lugar que tiene muchísimos estímulos que yo tengo que aprender a manejar y que además yo sé y que muy probablemente no va a estar adaptado para mí. Entonces, como no va a estar adaptado para mí, yo voy a tener que hacer un chorro de esfuerzos para poder convivir en igualdad de condiciones que tú. Y además yo sé que otra persona me va a tratar raro y entonces la otra persona que me va a tratar raro seguramente no me va a tratar bien. Y al no tratarme bien, yo me voy a tener que aguantar la incomodidad porque yo no quiero que tú te sientas incómodo. ¿Se dan cuenta de todas las cosas que me ponen en una situación vulnerable y en todas las cosas que me pueden hacer sentir en riesgo de una situación de vergüenza social o en riesgo social? Las personas con diversidad funcional, muchísimas de nuestras conductas han sido tildadas como no, pues es que este tiene síndrome de Down, no, pues es que tiene parálisis cerebral, no, como este que está malito o como este es una rara, pues es que su autismo lo hace comportarse así. ¿Qué tal que esas conductas que son disruptivas para ti son una respuesta ansiógena ante todos estos estímulos que me hacen sentir en riesgo? Entonces, para que empecemos a entender la ansiedad es una respuesta válida, normal, incluso podría decir hasta sana. Si tú sientes ansiedad, quiere decir que tú puedes percibir en el entorno cosas que te hacen sentir en riesgo y está bien que tú puedas ver estas cosas que te hacen sentir en riesgo. El trastorno de ansiedad viene cuando esta percepción de riesgo te impide estar en paz, tranquilo y hacer tus actividades cotidianas, porque pues la sensación es mucho más fuerte que tu convivencia. Entonces, sentir ansiedad no está mal. Dejemos de pensar que sentirla es señal de estar enfermo, y no. ¡Estoy curado! ¡Estoy curado! Los trastornos de ansiedad son los que impiden que yo conecte con otras personas, que impiden que yo tenga que yo pueda trabajar
con algo o con alguien, o que yo impida, que me impidan aprender. El trastorno de ansiedad es cuando ya tengo muchísimo tiempo y no logro contactar o conectar con las demás personas como a mí me gustaría. Y para lidiar con la ansiedad, pues tenemos que generar entornos y espacios que nos den paz entre nosotros, o evitar juzgar a las personas sin tomarles parecer, porque cuando yo juzgo a otro de que está haciendo algo bien o mal, la otra persona le estoy obligando a tomar medidas para poder ser aceptada en otro medio, y esas medidas que yo puedo tomar están en función del juicio. Pero imagínate vivir con miedo de que la otra persona sabe y entiende que lo que yo haga va a estar mal. Esa es una receta perfecta para vivir con ansiedad. Entonces, si tú te estás sintiendo juzgada o juzgado en el entorno en el que estás, ¿qué es lo que está mal? ¿Que tú sientas ansiedad o que tu entorno te juzgue? Esa es una pregunta que es muy valiosa responder para saber si el entorno en el que estoy es saludable o no. Por fin, paz interior. Si llegaste hasta este punto del video, muchísimas gracias. Espero que esta explicación te haya sido útil. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, háganlos aquí en la caja de comentarios. Ya se la saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan mucho este video para que nos den chance de seguir haciéndolos y de seguir dándoles información que les sea de utilidad. Y les recuerdo que estos videos están grabados en Conversaciones Constructivas, que es una asociación de terapeutas sistémicos formados por la UNAM, en el que damos servicios de atención psicológica con ideas afines a las que aparecen en este video. Si ustedes quieren recibir terapia o quieren información, búsquenlos en su página de internet conversacionesconstructivas.com o en todas las redes sociales como Conversaciones Constructivas. Y ya saben, allá afuera hay un chorro de explicaciones. Esta es solo como me lo explico.